Pues estamos nuevamente en el programa Reto Siglo XXI para hablar de un tema que a todos nos tiene muy preocupados, que es el precio de los combustibles. La idea hoy es que podamos hablar de qué fue lo que no hicimos en el pasado, que nos está afectando en este momento, y qué podríamos hacer para que a futuro los precios de los combustibles nunca más lleguen a los precios, a los niveles en que estamos en este momento. Y resulta que, bueno, recientemente los estudios indican que una de las principales causas por las cuales el precio de los combustibles superó los 1.000 colones es no contar con una refinería eficiente. Y pues hemos invitado a don Jorge Rojas, exgerente general de Recope, que ocupó el puesto justamente cuando Recope hizo el último esfuerzo por contar con una refinería de alta tecnología que en ese momento permitiría que la gasolina y el diésel no superen los 800 colones por litro. Porque definitivamente, don Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues viendo los precios internacionales el día de hoy, vemos un diferencial enorme entre el precio del diésel y el precio del petróleo. Para que los costarricenses comprendan, si nosotros tuviéramos una refinería, podríamos importar petróleo en lugar de importar diésel y gasolina. En este momento, la diferencia entre el precio del petróleo y el costo de refinarlo comparado con el diésel y la gasolina son más de 240 colones y la brecha se está aumentando, cosa que no se había visto nunca antes. Entonces, si Costa Rica estuviera refinando, posiblemente el precio de los combustibles no estaría en los niveles en que están. Y la idea, don Jorge, es que pues hablemos sobre qué era lo que se había planteado en su momento, qué posibilidades hay de que retomemos y que hagamos que Recope, que es una refinería que no refina, pase a ser una refinería que tenga la mejor refinería, la refinería con la mejor tecnología de América Latina y que permita realmente bajar el precio de los combustibles, no por unos meses, que es lo que propone el gobierno. El gobierno propone cambiar la metodología de la RCEP y esto y que lo otro, pero eso son cosas que no van a durar mucho tiempo. O sea, realmente la rebaja que plantea la RCEP no va a durar un mes. La única forma es con medidas a largo plazo, contundentes, firmes, y creo que una de esas es la refinería. Entonces, Jorge, no sé si nos cuentas un poco qué fue el esfuerzo que hizo Recope allá por el año 2011, 2012, para que tuviéramos una refinería de alta tecnología. Ok. Sí, bueno, mire, primero voy a empezar con un poquito de historia. Recope empezó a operar refinando, desde el puro principio empezó refinando en los años 60 y refinó continuamente desde esa fecha hasta el año 2010. Ya para esa fecha del año 2010, los productos que se hacían en la refinería ya no eran rentables para el país. Ya los costos de producción, los residuos que quedaban de la refinación, hacían que la refinería no fuera rentable. Desde años anteriores se veía la necesidad de modernizar esa refinería, metiéndole o incorporando unidades de refinación de alta tecnología que mejoraran el producto o los productos que se hacían en la refinería para que se cumplieran con las normas ambientales y técnicas necesarias para los vehículos o las flotillas ya del siglo XXI. Entonces, lamentablemente, Recope se atrasó en ese proceso y dichosamente en el año 2007 se empezó a hablar con la Compañía Nacional de Petróleo de China para que en conjunto hiciéramos un desarrollo de modernización de la refinería que le permitiera a Recope hacer los productos adecuados para el siglo XXI e inclusive hasta para el año 2050 o más. Recope, junto con la Compañía Nacional de Petróleo de China, hizo lo que se llama un joint venture, que es una asociación de las dos empresas, y plantearon la necesidad o plantearon la posibilidad de hacer una refinería de 65,000 barriles que satisfacía la demanda nacional y que además permitía exportar producto terminado y búnker a los países centroamericanos, con lo cual se aumentaba la rentabilidad de Recope. Si en este momento esa refinería se hubiera modernizado y estuviera operando, efectivamente
los precios del petróleo andarían casi 200 colones menos que lo que está actualmente, sin considerar los impuestos. O sea, los precios que Recope sacaría a venderle a las gasolineras andaría como cerca de 200 colones menos que actualmente. Y pero además... Nada más para aclarar, porque más bien es con impuestos, o sea, el precio final al consumidor pagando los impuestos que estamos pagando ahora serían 800 colones. Serían 200 colones menos de lo que se está pagando. O sea, exactamente. Exactamente. Sí, y tendría la ventaja de que ese producto de exportación ayudaría a pagar el costo de hacer la modernización de la refinería, con lo cual lo que se llama el costo de capital que se afectaría o que afectaría al precio final de los combustibles sería mucho menor que el que se podría tener si no hubiera producto de exportación. Bueno, esa refinería ya venía, la modernización de la refinería, mejor dicho, ya venía trabajando cuando en el año 2013 la Contraloría dio una orden de que se parara el proyecto, dado que ellos consideraban que la empresa que había hecho el estudio de factibilidad era propiedad de la misma Compañía Nacional de Petróleo de China y que por lo tanto ellos veían algo como que hubiera un conflicto de intereses. Recope tenía en ese momento la opción de volver a hacer ese estudio de factibilidad, contratar a una nueva empresa que hiciera el estudio de factibilidad y que no tuviera ese ligamen que la Contraloría había dicho. La Junta Directiva consideró de que no era el camino adecuado. ¿Cuál junta directiva? La Junta Directiva de Recope, que terminó en el año... por Sara Salazar. No, la previa, la que terminó en el año 2014. Esa Junta Directiva consideró que el estudio de factibilidad estaba bien y que no había conflicto de intereses. Entonces, sometieron la decisión de la Contraloría a un contencioso administrativo para que fueran los tribunales de la República, el Tribunal Contencioso Administrativo, el que definiera si efectivamente había conflicto de intereses o no en ese estudio de factibilidad. Bueno, cambió el gobierno, entró el gobierno de don Luis Guillermo Solís y se mantuvo el contencioso administrativo durante casi 2 años. Sin embargo, Jorge, quiero comentarle a los costarricenses que hubo un acercamiento para que el Tecnológico de Costa Rica hiciera ese estudio que podría haber permitido que el proyecto siguiera adelante. Y entrando la administración de Sara Salazar, decidieron no hacer el estudio. Correcto. Adicionalmente o paralelo al contencioso, la Junta Directiva, liderada en ese momento por don Littleton Bolton, vio esa posibilidad que usted menciona, okay. La posibilidad de que se hiciera un estudio de factibilidad por parte del Tecnológico con apoyo de técnicos extranjeros que tuvieran la suficiente experiencia para poder llevar a cabo ese estudio de factibilidad. Y Jorge, una consulta, si en este momento el país decidiera que tenemos que sí nos conviene refinar, ¿cuánto tiempo crees que duraríamos en tener ya a Recope refinando con una refinería moderna? Sí, bueno, dichosamente Recope había hecho la ingeniería básica. Esa ingeniería básica la tiene Recope en este momento. Eso aligeraría mucho el proyecto. Lo que habría que hacer ahora sería conseguir el financiamiento y empezar a hacer lo que se llama la ingeniería, la procura y la construcción, que debe durar unos 3 años. Les voy a citar el caso de la refinería de Dos Bocas, que se está haciendo en Tabasco. En el año 2019, el presidente López Obrador decidió que se hiciera esa refinería, se empezó a construir y está por entrar a operar ahora en el año 2022 con una producción de 350,000 barriles de petróleo, que le va a volver a dar a México la autonomía y la autosuficiencia energética de gasolinas y diéseles.
y gas licuado de petróleo. O sea, no es un proyecto excesivamente largo, máxime que ya se tiene la ingeniería mucho básica. avanzado. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tal vez los políticos quieren resolver un problema ya. Quieren que ver de qué forma baja el precio de los combustibles ya. Y lamentablemente hay cosas que no se pueden lograr en el momento. Si no tuvimos la visión de entender el riesgo que tenía el país de no tener refinería, bueno, tenemos que asumir eso. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque no sabemos si el conflicto con Rusia y Ucrania va a terminar este año o va a terminar en 3. No sabemos, por ejemplo, hoy China amenaza con que si Taiwán se declara independiente habrá otra guerra. O sea, el tema está muy claro. El concepto de dependencia energética nos está pasando la factura. Y creo que independientemente de si duramos 2 o 3 años, deberíamos de comenzar a hacer ya los estudios y a decidir que el país necesita tener una refinería, necesita ver a Recope refinando. Bueno, entonces está claro, Jorge, que el precio de los combustibles bajaría a 200 colones si tuviéramos una refinería. Pero algo importante también que los costarricenses deben saber es que aparentemente Costa Rica tiene un potencial petrolero muy importante. Si nosotros ese petróleo lo extrajéramos tal y como lo hace Colombia, usted no pagaría ni siquiera 800 colones por la gasolina, pagaría 370. Eso es lo que costaría la gasolina si el país explotara petróleo y lo refinara. Entonces, tenemos que hacer las cosas en paralelo. Vamos a construir la refinería y paralelamente vamos a explotar, a comprobar y a explotar los recursos petroleros que tenemos. Es muy importante tomar en cuenta que una refinería de alta tecnología también permite un encadenamiento productivo. Por ejemplo, recordarás que la refinería que habían propuesto ustedes tenía una recuperación de azufre, y el azufre es un componente muy importante para la obtención de detergentes, para la obtención de fertilizantes y para muchas aplicaciones que podrían hacer más competitivo al sector productivo nacional. También tenemos que tomar en cuenta que la transición energética es lenta, puede durar 40 o 50 años, y todavía algunos expertos hablan de que posiblemente no sea tan competitiva. Por ejemplo, un vehículo eléctrico no es tan competitivo como un vehículo de gasolina en este momento y no sabemos si va a bajar el precio a futuro. Lo interesante es que una nueva refinería puede ser diseñada para que eventualmente, si se da la transición energética, Recope pueda pasar de producir combustibles a producir productos petroquímicos que ocupa el sector productivo nacional, como el PVC que se ocupa para la construcción, policarbonatos que usan la industria biomédica, solventes, fertilizantes y una serie de cosas más que podrían apoyar al sector productivo nacional. Bueno, sí, pero también hay que tomar en cuenta algo. Vea, uno de los factores que hicieron que el proyecto se detuviera era que se decía que ya era inmediato, era inminente la invasión de vehículos eléctricos y que se iban a sustituir los vehículos de combustión interna. Bueno, vean, en Costa Rica se están sustituyendo los vehículos, ingresan 50,000 vehículos por año. Del año 2000 a la fecha solamente ha ingresado 5,000 automóviles eléctricos, ¿verdad? Eso significa que ahí se incluyen las motos. Ahí están incluidas las motos. Sí, o sea, que carros 3,000, son 3,000 vehículos y 2,000 motos. Y eso significa que la transición va siendo mucho más lenta de lo que se pensaba. Ahora, supongamos que se prohíba la importación de vehículos de combustión interna y se obligue a que entre solamente vehículos eléctricos. Bueno, la capacidad de sustitución son 50,000 vehículos por año. Eso implicaría 30 años. 30 años para sustituir la flotilla de vehículos de combustión interna. O sea, habría mercado de combustibles garantizado por al menos 30 años. Bueno, y quiero aclarar una cosa. Eso sería cierto si los carros que ingresan, por ejemplo, si yo decidiera comprar un carro eléctrico, eso sería cierto si yo mi carro de gasolina o de diésel decido botarlo. Correcto. Pero el problema es que ningún ser humano va a comprar un carro eléctrico, si tiene un carro de combustión interna lo va a botar, posiblemente lo va a vender. O sea, el parque automotor va a crecer, tal vez haya más participación de carros eléctricos, pero el parque automotor no va a disminuir. O sea, siempre vamos a seguir consumiendo diésel y gasolina, simplemente que los carros, la composición del parque puede cambiar, pero va a crecer. Sí, claro, no. El rodamiento de un vehículo en Costa Rica es de 35 años.
O sea, los carros que están entrando en este momento de combustión interna van a estar rodando en el país durante 35 años. O sea, en el año 2050 todavía van a estar rodando. Pero no solamente en Costa Rica, eso también pasa en Centroamérica. Entonces, si hubiera excedentes de gasolina y de diésel, se exportan. Exactamente. El mercado de gasolina y diésel en el Caribe es gigantesco y hay muchas posibilidades de exportación y sería un ingreso adicional que no tenemos. Así es. Será una producción que ingresaría, que le permitiría al país incrementar sus productos de exportación. Claro. Y algo adicional, Jorge, es detrás del mercado petrolero hay un encadenamiento muy grande hacia industria petroquímica, que ya lo mencionamos, que en cual Recope podría nuevamente ser un empujón para todo el sector productivo nacional, ofreciendo productos de mejor calidad y a precios más bajos, Carlos, sin afectar el ambiente, que es muy importante sí. indicar que durante los 50 años que operó la refinería de Recope, nunca se presentó un solo incidente ambiental significativo. Correcto. De hecho, los sistemas de tratamiento que tenía la refinería eran tan eficientes que era muy normal ver peces en los desagües que tenía la refinería, porque la Recope únicamente enviaba agua al río Moín que atravesaba la refinería. Claro. Sí, bueno, y además la modernización de la refinería era considerando la última tecnología. Claro. Tanto desde el punto de vista de conversión, alta conversión, o sea que prácticamente todo el petróleo se utilizaba bien, había muy poco residuo, que también era combustible y que también se podía vender tanto localmente como por fuera. Imagínense, Carlos, que actualmente se están usando en Costa Rica 7 contenedores diarios de carbón que viene de Colombia y viene de otros lados. Bueno, ese carbón sí se podría eliminar, que es un producto de importación con los residuos de esa refinería que entrarían a los hornos de las compañías de cemento, ¿verdad? Para aclararle nada más, porque mucha gente tal vez no entiende que hablamos de conversión. Vamos a hablar rápidamente lo siguiente. El petróleo es una mezcla. Cuando el petróleo se destila, se obtiene un residuo que puede ser el 45% del petróleo. Ese residuo vale menos que el petróleo. La refinería que Recope tenía anteriormente, que atinadamente se decidió cerrar, producía ese 45% de residuo, entonces metías algo que vale $50 para que la mitad costara 30, valiera 30, entonces eso no daba margen. Ese residuo son compuestos muy, muy complejos, y la tecnología moderna, usando hidrógeno, permite cortar la molécula y convertirla en diésel y gasolina, con la ventaja, que aunque usted no lo crea, es de que como uno corta la molécula, el volumen se hace más grande, entonces de 100 barriles se puede obtener 105 barriles de diésel y gasolina, lo cual hace que sea mucho más rentable la refinería. Los datos que tengo yo, Jorge, indican que no refinar desde febrero de 2013 a hoy, si tuviéramos una refinería de alta conversión como la que propuso Recope, nos habríamos ahorrado $2.600 millones, con lo cual se habría pagado la refinería, se pagarían los costos de operación y hoy sería una realidad que la gasolina no costaría más de 850 colones. Sí. Bueno, Carlos, también hay que tomar en cuenta algo. En Costa Rica ahora se puede hacer lo que ha hecho el ICE, que es estructurar fideicomisos para el financiamiento. Entonces ya no sería necesario hacer las asociaciones como la que se está haciendo con China, sino que sería una empresa nacional, un fideicomiso nacional, el que se encargaría de desarrollar el proyecto, tomando lo que Recope ya tiene en este momento, y se podría licitar, hacer una licitación de ingeniería, procura y construcción, tomando en cuenta el nuevo estudio de factibilidad que habría que hacer, que lo podría hacer el tecnológico o lo podría hacer otra compañía, y desarrollar, hacer el desarrollo del proyecto, que tendría que ser operado por Recope. Claro. Pero que la parte de construcción se podría hacer en la forma que se hace hoy día, que es con fideicomisos de construcción, para lo cual hoy día también hay gerentes de proyecto en Costa Rica muy competentes, gente graduada en la Universidad de Costa Rica que ha obtenido doctorados en universidades muy buenas de los Estados Unidos y otros países para gerenciar proyectos.
Y eso es una de las cosas que, ahora que menciono la parte de ingeniería, es una de las cosas importantes que tiene Costa Rica. Costa Rica ha desarrollado en las facultades de ingeniería del Tecnológico y de la Universidad de Costa Rica ingenieros de altísimo nivel, que se los pelean en Estados Unidos y otros países. Y hoy día esa gente está deseando que hayan proyectos como ese que estamos hablando para hacer trabajo y hacer esos encadenamientos. Vean, cuando estaba Recope haciendo el estudio de factibilidad, la Universidad de Costa Rica hizo varios estudios de utilización de los subproductos de esa refinería. Y hay una tesis muy interesante que es de los productos subproductos con azufre que podrían hacerse una vez que la refinería estuviera en operación. Y Jorge, ve qué interesante ahora que mencionaba lo del fideicomiso. Hace poco se ha hablado, ya se ha mencionado que existe un serio problema con los rendimientos de los fondos de pensión. Los fondos de pensión vienen con rendimientos negativos en los últimos meses. Pues justamente si se usan los fondos de pensión, para aclarar a los costarricenses, la pensión que nosotros depositamos mes a mes, el fondo de pensión que depositamos mes a mes, se invierte en títulos valores en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Muchos de los que están fuera de Costa Rica están con rendimientos negativos y eso está haciendo que los fondos de pensión se estén quedando sin dinero. Pues justamente el fideicomiso puede ser financiado por los fondos de pensión con la ventaja de que la rentabilidad está asegurada por Recope y lograr que los fondos de pensión de tener rendimientos negativos comiencen otra vez a tener rendimientos positivos. Claro. Entonces, eso es nada más para... Carlos, y siguiendo con lo que decía la universidad, también la Universidad de Costa Rica hizo estudios sobre biorefinación, lo cual le permitiría también a Recope hacer lo que se llama una biorefinería, en la cual se mezclarían productos vegetales como aceite de palma, que se mezcla con el crudo y entra en la línea de producción produciendo el diésel verde, ¿verdad? Que podría ser muy atractivo, dado que no siempre los precios de la palma o del aceite de palma son como tan altos como están ahora. Entonces eso permitiría también que se haga una biorefinería que también es más amigable con el ambiente, ¿verdad? Correcto. Hay también otros aspectos en la refinería, que es que toda la parte ambiental estaba debidamente controlada. Habían biólogos que estaban haciendo todo el estudio de lo que podría pasar con la fauna y la flora de la zona de Moín. Habían expertos ambientales que le iban a dar seguimiento a la medición de las aguas de enfriamiento y de los gases que se sacaban por las chimeneas. Así que había una garantía de que el impacto ambiental iba a ser mínimo y se tenían los planes de mitigación para sembrar árboles y otras alternativas relacionadas con el manejo ambiental. Bueno, y también no olvidemos que la refinería está ubicada en una de las zonas más marginales del país. Una refinería habría permitido reactivar la actividad económica en Limón, generando empleos de muy buena calidad y empleos también indirectos, ¿verdad? Porque la gente que iba a trabajar en la refinería pues iba a querer vivir ahí, etcétera, ¿verdad? Bueno, algo importante que tal vez a la gente le preocupa es que si hacemos una nueva refinería, pues la burocracia de Recope se pueda meter y terminar operando la refinería con muchos empleos. Sin embargo, yo creo que el fideicomiso, que se podría hacer como una alianza público-privada, podría establecer criterios de eficiencia que exijan a Recope manejar la refinería de la forma eficiente. O sea, el fideicomiso, el plan sería algo así. El fideicomiso recoge el dinero, construye la refinería mediante una licitación internacional, no como lo ha hecho en otras partes del gobierno, que hace un fideicomiso y pone a Alicia a construir la planta y nos termina costando un ojo de la cara. No, la idea es que ese fideicomiso contrate empresas internacionales que hagan la refinería con menor precio, pero que a la hora en que Recope va a operar la refinería, haya unos requisitos de eficiencia operativa y administrativa e impuestos por el fideicomiso que garantice que la refinería se va a operar de la forma más eficiente. Bueno, estas refinerías de última tecnología tienen una altísima automatización. Cierto.
Entonces, el número de trabajadores de Recope no tendría por qué subir. No, para nada. Más bien podría tender a bajar porque la operación de estas refinerías es hecha por una cantidad de personas muy limitada. Son de alta capacitación, gente de alta capacitación, pero mucho menos cantidad de gente de la que se requiere, que la que se usa actualmente en las refinerías de baja tecnología. O sea, estaríamos aprovechando más el recurso de Recope. Se aprovecharía más el recurso de Recope, se aprovecharía más la capacidad de los ingenieros que se producen en Costa Rica. Se estaría entrando en una tecnología que es la que tienen las grandes refinerías de Canadá y Estados Unidos, que son hoy día de altísima tecnología, y se garantizaría un producto de nivel, lo que actualmente se llama el Euro 5, que es el que se está utilizando en Europa y los países más desarrollados, que es el que Costa Rica está apuntando, pensando en la ventaja ambiental que eso tiene, ¿verdad? Recuerden que una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta en esto es la concentración de productos de combustión de los vehículos en el centro de las ciudades. Claro. Hay que tratar de tener mejores productos para que la contaminación ambiental en el centro de las ciudades disminuya casi totalmente. Y Jorge, vale la pena aclararle a los costarricenses lo siguiente. Si Recope produce combustibles con categoría Euro 5, van a poder entrar al país los carros con la mejor tecnología que reducen el consumo de combustibles, para que entendamos. En Europa se estableció cuál es el límite cuál es el rendimiento mínimo que debe tener un vehículo para que pueda ser vendido a partir del año 2025. Y para lograr ese rendimiento se ocupa un combustible de alta calidad. Pues los combustibles que propone Jorge con esa nueva refinería permitirían traer vehículos cuya eficiencia es mucho más alta que los vehículos tradicionales, lo que igual permitiría que usted reduzca su costo, su consumo de combustible. Eso es muy importante que lo mencionemos, no solo la parte ambiental, sino también la parte de rendimiento. Bueno, ya para terminar, Jorge, agradecerte y un llamado especial a los políticos de turno. No podemos seguir atrasando decisiones fundamentales. Hoy estamos pagando con 200 colones por litro el no haber construido una refinería. Bueno, tenemos que comenzar cuanto antes con ese nuevo proyecto, hacer los estudios cuanto antes y no podemos seguir con los brazos cruzados y creyendo que a punta de decisiones económicas vamos a resolver el problema de los combustibles. Sí, el presidente de la República y el presidente de Recope deben conocer los estudios que se hicieron en el año 2016 y 2017 que muestran claramente que la refinería es rentable y que se puede seguir adelante con este proyecto sin necesidad de los planes que habían inicialmente con los chinos, sino que ya algo estructurado nacionalmente. Y el Plan Nacional de Energía que se hizo en el año 2017 establecía que se debían seguir con esos estudios. Lamentablemente eso fue suspendido en el año 2019, pero el Plan Nacional de Energía, el séptimo Plan Nacional de Energía, establecía claramente que Recope debía seguir haciendo los estudios necesarios para que se pudiera modernizar la refinería. Esos estudios Recope hizo algunos que serían muy buenos que el señor presidente de la República los conozca y el señor presidente de Recope también los conozca, porque los resultados que se obtuvieron, que fueron declarados confidenciales por la administración anterior o la administración tras anterior, esos estudios deben ser conocidos porque tienen resultados que son muy similares a los que habían obtenido los Recope con los chinos en la época en que se hizo el estudio.